¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Lex.tv. Y como ven, tengo una invitada y tengo el placer, el honor, el gusto otra vez de tener a Ana de España, que ya ha estado aquí en el canal. Muchas gracias, Ana, por estar aquí otra vez. Un gusto de estar contigo, Alex. Encantada de estar aquí contigo, con tus oyentes y de disfrutar este ratito junto a otro Urban, ¿no? Que siempre la familia nos vamos encontrando dentro de estos cuerpos humanos, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Voy a sabiendo hacer, que pertenecemos a esa misma semilla estelar, ¿no? claro, claro. De hecho, pronto voy a hacer una cápsula de los Urma, ya la tengo preparada. Encontré un bonito video de estilo caricatura y de soporte que le llamo yo, que explica de los Urma y todo. Eh, y esta fuerza felina, ¿no? O sea, pero muy, muy bonita, ¿no? Mucha fuerza, pero mucho amor. O sea, no Mucho estamos, amor, mucha nobleza así también. es mucha nobleza de los Urma. Bueno, Ana, platicábamos, me decías, y se me hace interesantísimo que te gustaría platicar de la importancia de entender esta expansión que se está dando. ¿Cómo es? No es que saltamos de dimensión, no es que nunca hemos estado en X o Y dimensión, sino es integrar estas dimensiones en las que ya existimos, que estoy totalmente de acuerdo, yo pienso lo mismo, en este, eh, ¿cómo le llamas tú, perdona? Contenedor humano, el Contenedor, contenedor. en este contenedor. Si gustas, explicarnos, por favor. Bueno, yo voy a tirar un Mm. poquito todo lo que se va diciendo de la New Age por ahí, ¿no? Y lo voy a tirar en base a experiencia directa, porque yo ya estoy viviendo en ciertos niveles o grados de la conciencia expandida en el planeta. Y digo niveles o grados porque va por niveles y por grados ese despertar. No va de tirón, no va de golpe. Vamos gradualmente subiendo y expandiéndonos en esa conciencia por grados. A ver, todo el mundo va diciendo por ahí en diferentes vídeos, y es la mayoría lo que los dicen, ¿no? De que estamos en 3D y vamos a ir a 5D saltando la 4D, ¿vale? O sea, estamos solo en una sola dimensión 3D y siendo seres de una sola dimensión 3D, vamos a ir a otra dimensión dejando 3D atrás y vamos a ir a 5D. Eso sería si nosotros fuéramos un ser unidimensional. Unidimensional significa que solo vive en una dimensión, sale de esa dimensión para entrar a otra. Y nosotros somos seres realmente multidimensionales. Y multidimensionales significa que ya hay fractales nuestros en todas las dimensiones, múltiples dimensiones, multidimensionales. Entonces, ¿cómo vamos a ir a 5D si ya tenemos un fractal nuestro allí? Y tenemos otro en 6D, y tenemos otro en 7D, tenemos otro en 8D, etcétera, etcétera. Cuando nosotros bajamos de la fuente, que es el nivel más alto, para llegar a un nivel de 3D, nosotros al ser seres multidimensionales dejamos un fractal nuestro, una octava nuestra en cada dimensión a medida que vamos bajando. ¿Vale? Imagínate, dejamos uno en 9D, uno en 8D, uno en 7D, una octava nuestra, acorde a la frecuencia de esas falsas dimensiones, que también digo falsas dimensiones porque pertenecen al reino de la matriz, porque la conciencia no tiene dimensiones ni lugar que la limite, también te hablaré de esto, pero Ujú. lo quiero explicar brevemente para un poquito hacer entender a la gente. Entonces, si nosotros somos seres multidimensionales, hay un fractal nuestro ya viviendo en cada dimensión. Hay un fractal nuestro en cada dimensión. Yo, al bajar de la fuente hasta 3D, en cada dimensión falsa acorde a su frecuencia, dejé un fractal mío acorde a esa frecuencia, una octava mía. Somos fractalizados y además, si vemos las plantas del universo, hay muchas cosas que te hablan de la fractalización, ¿no? Todo está fractalizado de alguna forma. Entonces, yo no tengo que ir a 5D si ya tengo un fractal mío en 5D. No tengo que ir a 6D si ya tengo un fractal mío en 6D. No se trata de que yo asciendo a una dimensión, salgo de 3D y voy a 5D y asciendo de una dimensión a otra, porque realmente si yo soy la conciencia es el espíritu que está en todo lado y lugar, o sea, el espíritu es todo abarcante, compone todos los lados y lugares, todo donde haya existencia, donde haya cualquier forma, ahí está el espíritu, o sea, no hay un solo lugar donde el espíritu no esté, abarca todo, abarca dentro de la matriz y fuera de la matriz, ¿vale? Entonces, si yo soy esa conciencia todo abarcante que vive en todo lado, no hay lugar al que yo tenga que ir en que yo no exista ya, siendo ese espíritu. No hay lugar al que yo tenga que ir que no exista ya. ¿De qué se trata el proceso en el que estamos pasando ahora? Para mí no es un proceso de pasar de una dimensión a otra, dimensión 3D a 5D. Es un proceso de recoger nuestras piezas y fractales que hemos dejado atrapados en esas dimensiones falsas, y digo falsas, de la matriz, del mundo del demiurgo, del falso Dios. En recoger esos fractales e integrarlos a nuestro contenedor biológico humano. Eso yo ya lo he hecho, o sea, yo no estoy hablándote porque he visto un vídeo o porque he leído un libro, sino porque yo recupero esos fractales. ¿Vale? Te estoy hablando por experiencia directa como medium, como chamana, como sensitiva que soy. Yo recuperé esos fractales que tenía en otras dimensiones. Te podría sorprender saber que existimos en una dimensión con un aspecto que somos un cristal etérico.
que no somos un contenedor humano. Yo me vi un fractal siendo un cristal etérico que tenía la parte de atrás como forma, el color era como forma blanco lechoso, la parte del medio era como color cristal transparente y la parte de la punta era dorado y ese cristal tenía una sabiduría increíble. Y cuando tú ves en meditación un cristal así que ocupa medio techo de la habitación y tú te das cuenta que ese cristal eres tú y que es un fractal tuyo, que viene a integrarse, a ser reconocido por ti desde otra dimensión. O incluso porque tenemos fractales nuestros en dimensiones superiores a 3D y en dimensiones inferiores a 3D. ¿Vale? También Ujú. me vino un ser, que era un ser como con la cara verde muy alto, delgado, un tipo insectoide. Porque hemos sido, la mayoría hemos sido de todos. Los que somos almas antiguas hemos ocupado contenedores de insectoides, contenedores urmas, contenedores halcones solares. Hemos probado muchos cuerpos, muchos contenedores. Bueno, pues me vino un ser con un aspecto insectoide también, verdoso, pero tenía una especie de traje con túnica, la manga muy ancha. Y cuando yo vi este ser sentí un amor y una paz descomunal. O sea, lo que él emitía no correspondía con el aspecto de él. El aspecto era bastante feo, verdoso, alto, muy delgado, pero lo que él emanaba era como que no querías que ese ser se fuera de ahí. Emanaba paz y amor, porque también a veces pensamos los insectoides son todos malos o los reptiles son todos malos. Hay No, malos y buenos en todos los contenedores, ¿vale? exacto. Hay malos y buenos Ujú. en todos los contenedores. Bueno, el tema es que yo cuando sentí esa paz y ese amor que me emanaba, que me llegaba a mí de ese ser, y ese ser se me apareció 3 veces en meditación, no una sola, 3 veces. Las primeras 2 veces es como que ellos se hacen ver, se muestran. Pero en la tercera vez me dijo, yo soy otro tú, el ser. Y yo sentía ese amor, esa paz, esa conexión, esa certeza, tienes esa certeza de que es algo que tiene que ver contigo, ¿no? Y yo le dije, pues si tú eres otro yo te acepto y te amo. Y lo respiré y lo integré. Claro, se me fueron apareciendo fractales con un aspecto físico feo, pero luego fractales que eran yo en cristal etérico, fractales que eran yo en sonido, que era un sonido y que no era una forma. Esos son fractales nuestros en otras dimensiones. Fractales Urmac, ¿vale? Fractales de otro tipo de seres, a veces azulados, andromedanos, etcétera. Hemos ocupado muchos cuerpos. Entonces, cuando tú empiezas a ver que esos fractales están llegando a ti para ser integrados por ti, ¿de qué se trata este proceso que estamos viviendo? Que no es de ir de una dimensión a otra dimensión, porque entonces seguiríamos siendo un ser unidimensional. Si yo soy un ser de 3D y voy a 5D, sigo siendo un ser de una sola dimensión. Luego ya vivo en 5D. Ay, qué bien, que ha ascendido y evolucionado una dimensión, 2 dimensiones más, la 4 y la 5. No es eso. Nosotros somos la conciencia y la conciencia es la radio que contiene todos los diales. O sea, nosotros somos Dios, la fuente, parte de esa fuente, microcosmos, del macrocosmos, y como parte de Dios, tenemos, es como la gota del océano, como parte del océano en menor proporción, pero contiene todos los ingredientes del océano, ¿verdad? Bueno, pues nosotros somos esa conciencia que contiene todas las dimensiones de la falsa matriz y contiene toda la conciencia en sí misma. O sea, somos el espíritu que vive en todo lado y lugar, o somos la radio que contiene todos los diales. O sea, cuando hablamos de que yo soy un ser que vive en una dimensión, que tengo que ir a otra, es como hablar, si fuera una radio, el ejemplo, que yo soy un dial y tengo que ir a otro dial. Y nadie se da cuenta que somos la radio que contiene todos los diales, los bajos, los medios y los altos. Yo soy la radio que contiene todos los diales, no soy un dial de 3D que tengo que ir a un dial 5D. Yo contengo todos los diales. El espíritu contiene todas las dimensiones, todas las frecuencias. Claro, Akhenaton me dice, las dimensiones son partes del juego de la matriz para hacer creer a las personas que han evolucionado y que se conformen. Si hacemos creer a la gente que de una 3D ha pasado a una 5D y dice, vale, yo he ascendido porque yo siento que mi vida está haciendo algún cambio y estoy en una 5D ya, he llegado a 5D, así que yo ya he evolucionado, ya he salido de 3D. Y ahí se conforman. Y entonces no buscan la conciencia porque se piensan que ya han hecho algún tipo de evolución. Realmente el espíritu no tiene que evolucionar a ningún lugar porque el espíritu es sabiduría infinita y pertenece al campo del infinito. Y el espíritu ya sabe, el espíritu ya es. Entonces, el tema es que venimos a este planeta cárcel, y digo cárcel porque hasta el planeta tiene un domo para que no podamos salir de aquí. De alguna forma, solo sale la conciencia crística de este planeta. Cuando tú expandes la conciencia es la forma de salir del domo. Porque dentro de ese domo están todas esas dimensiones falsas que atrapan un fractal tuyo. Y tú no te puedes ir incompleto. Si tú desencarnas y vas a una 5D, a una 6D, una 7D, cuando tú desencarnas dices, ay, qué bonito que llega a una ciudad de luz, ya he evolucionado, ya he llegado. No, tú tienes que integrar aquí en la Tierra todos los fractales que has dejado atrapados en esas falsas dimensiones de la matriz y una vez integrados todos tus fractales al contenedor, tú con esa integración, con esa completitud del espíritu que tú eres, con todas las piezas integradas a ti de lo que tú eres, tú te completas en el espíritu en el contenedor. Y entonces bajas el cielo a la tierra, bajas el espíritu a la materia y cambias la tasa molecular de tu contenedor biológico. Y ahí es donde tú te expandes como conciencia.
Yo estoy trabajando fuera de la matriz y estoy a la vez dentro de la matriz ahora, aquí y ahora. No es algo que va a llegar en el 2027 o el 2030 o en otro año. Sí es cierto que cada persona va gradualmente en sus procesos, no todos estamos en los mismos escalones, pero los seres que venimos de la fuente, tenemos espíritus, vamos a expandir conciencia. Cuando tú estás dentro ya integrada a todos tus fractales y estás ya viviendo en ciertos niveles o grados de la expansión de conciencia, tú te comunicas con esa conciencia. ¿Cómo sabes que tú estás en la conciencia? Porque escuchas todo lo que se mueve, tanto dentro de la matriz como fuera. O sea, yo escucho las voces de los demonios, escucho voces de los ángeles, de los arcángeles, escucho voces de elementales de la tierra, me habla el mar, me habla la tierra, me hablan desencarnados, me habla todo. Yo estoy abierta a escucharlo todo porque en la conciencia no hay secretos. Ahí todo lo que se mueve a niveles inferiores, medios o superiores se escucha, no hay secretos. Y otra cosa que me di cuenta que estaba en la conciencia porque un día estaba mirando el marco de una puerta y empecé a ver que el marco de la puerta y la puerta se me desdibujaba. Parecido a cuando vamos por una carretera que sale ese calor de la carretera y se hace como una especie de densidad energética arriba de la carretera, no vemos esa especie de energía rara. Y que parece que se mueve, sí, por el... Pues así veía yo las puertas. Y claro, empecé a mirar las puertas y decía, se desdibuja el marco y la puerta. Y claro, yo le decía a mi guía, Kenaton, ¿qué me pasa en los ojos? Que la puerta se me desdibuja. Y Kenaton me dice, estás viendo la puerta como la ve Kenaton. Estás viendo la puerta como la ve Akhenaton. Estaba viendo prácticamente que la puerta no estaba hecha de tan materia como pensamos, sino que la puerta era energía y la puerta tenía movimiento energético en ese marco, en esa puerta. E incluso estamos llegando a ver pensamientos de personas, los verdaderos pensamientos. ¿Cómo sabes tú que estás ya dentro de esa expansión de conciencia? Te puede pasar eso con las puertas. Te puedes dar cuenta de que te empieza a llegar la verdad de las cosas porque cuando vives en la conciencia la mentira no tiene lugar. Y entonces hay gente que intenta mentirte y tú sabes que es mentira. Estás viendo la verdad de las cosas. Claro, manejar esto no es tan fácil, porque imagínate que hay gente que sí te miente o te cuenta justificaciones de cosas que no son verdad y tú sabes la verdad. Y tienes que decir, vale, me creo esto que me justificas, vale, me lo creo, pero tú Claro. sabes la verdad. Entonces, cuando tú vives en expansión de conciencia, ¿qué cosas están pasando? Aparte de que vas a tener un mayor nivel de energía. Yo no me canso apenas, o sea, no necesito las horas de sueño que necesitaba en otro tiempo. Hay gente que dice, no duermo y al día siguiente están abatidos, ¿no? Yo no Claro, duermo y no estoy abatida. es mi caso. O que necesitas incluso comer menos. Te pueden cambiar los hábitos alimenticios. Hay comidas que a lo mejor en otro tiempo comías y ya no las soportas. Tu cuerpo las rechaza y te da por comer otros alimentos. E incluso te pueden cambiar los hábitos musicales. De que te dé por escuchar un tipo de música que a lo mejor antes no escuchabas. Y sobre todo, notas que hay una fuerza en ti, una alegría, que incluso te sucede un acontecimiento, porque también es cierto que mientras estás en la matriz, en el contenedor humano, tú puedes estar en expansión de conciencia, vivir en la conciencia y a la vez seguir dentro de matriz porque hemos venido a cambiar esta matriz. O sea, los que estamos en expansión de conciencia estamos en esa conciencia y dentro de la matriz. Mientras que la conciencia puede estar dentro de las falsas dimensiones, del mundo del demiurgo, el falso dios y de la matriz, el mundo mental no puede estar en la conciencia. ¿Vale? Porque fíjate que hay una ley hermética que decía Hermes Trismegisto, dentro de las 7 leyes herméticas, que decía el universo es mente y el todo es mente. Y a mí mi guía, Akhenaton, me corrigió. Me dijo, la falsa matriz, el universo falso de las falsas dimensiones es mente. Pero en el otro mundo, en la conciencia, ahí no es la mente la que se rige, es la conciencia. Mientras que la conciencia puede atravesar la matriz y moverse en el mundo de la matriz y trabajar dentro de la matriz, el mundo mental no puede trabajar en la conciencia. No puede llegar a la conciencia. ¿Cuál es la salida de este domo, de este planeta cárcel? Activar la conciencia crística en ti, que es la conciencia mayor. Vamos activando la conciencia por etapas. Hay gente que viene con una conciencia humana, la mayoría, que son lo que llamaríamos portales orgánicos, ¿no? Que son esos que viven pues para trabajar, comer, dormir, las pipas, ver la tele, poco más. Conciencia humana, muy básica. Almas, a veces seres con un alma muy joven o seres incluso que llevan tiempo en el planeta pero han perdido muchas piezas álmicas y prácticamente son contenedores, portales orgánicos, conciencia humana. Luego estaría lo que sería en el nivel de chamanismo, el nivel jaguar, que sería el segundo nivel, que es la gente un poco más mental, que se mueve más todo con la mente y no con los sentimientos, no con las emociones, sino todo con la mente, ¿no? Luego llegarías a la conciencia angélica, la tercera conciencia, que ya es el nivel álmico. En chamanismo sería el nivel colibrí, se llamaría así, ¿no? El nivel álmico ya es una persona que se mueve con sentimientos. Las personas que tienen alma son personas creativas, son personas que tienen amor, porque el alma está compuesta de 3 cuerpos. El alma tiene el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el supraconsciente. El alma consta de 3 cuerpos y pertenece al campo del vacío.
mientras que el espíritu pertenece al campo del infinito y es sabiduría divina. Entonces, si el alma tiene tres cuerpos, dos de esos cuerpos del alma, el cuerpo mental y el cuerpo emocional, sirven de alimento a los arcontes a través de dañar el contenedor por las emociones o por la mente. Esos dos cuerpos están hechos para que los arcontes puedan tener alimento igual que el contenedor. El supraconsciente es el puente, la parte positiva que tiene el alma nuestra, es el puente entre el espíritu y el alma. El supraconsciente es el puente. Entonces, digamos que esa es la parte más alta del alma, el supraconsciente. El cuerpo mental y el emocional sirven a la matriz, sirven a esas falsas dimensiones y por eso a veces los arcontes manipulan nuestras emociones, nuestros pensamientos para afectarnos al contenedor biológico y que salga en luz la energía de la que ellos se alimentan. Por lo tanto, el contenedor biológico, cuerpo mental y emocional sirven, digamos, un poco a lo que ejerce de alimento para estos arcontes. El supraconsciente es la parte divina del alma, es la que se salva, es el puente con el espíritu. Pero imagínate que aquí hay un falso Dios, un demiurgo, dentro de este universo de falsas dimensiones, porque realmente si la conciencia vive en todo lado y lugar, ¿por qué va a haber una dimensión que limite a la conciencia en un lugar específico apartado de otros lugares y otras dimensiones? La conciencia vive en todo lado y lugar, no tiene quien la limite ni en dimensiones, ni en lugares, ni en sitios. No se puede meter en un cajón la conciencia, en una dimensión, un trocito de conciencia en otra, no, eso es parte de la matriz, es parte del juego de la matriz de venir a 3D. Cuando recuperamos todos esos fractales, entonces te completas en la conciencia, en el espíritu, en el contenedor. Entonces bajas el cielo a la tierra, espiritualizas la materia. Y cuando tú espiritualizas la materia, que de eso se trata, no se trata de no me gusta este sistema, me voy de él y lo dejo y me suicido o me quito del medio, que hay gente que piensa así. No se trata de eso, no se trata de irte de aquí, has venido por algo. Se trata de que espiritualices y metas el máximo posible de espíritu a este contenedor. Espiritualiza el contenedor, cámbiale la tasa molecular, empieza a vivir siendo una conciencia expandida dentro del contenedor. Y cuando tú eres espíritu en el contenedor, ¿qué pasa? Que tú anclas esa frecuencia al planeta, porque el planeta y nosotros estamos interconectados. Y entonces cambiando tú cambia el planeta, cambiando el planeta cambias tú, está todo interconectado. Pero cuando un ser se ha atrevido a bajar todo su espíritu a la materia, y es algo que está pasando como un momento único en la historia, muchos hemos querido venir aquí a este tiempo porque es un momento único, esto no pasa nunca. O sea, esto que estamos viviendo ahora es único, es algo totalmente nuevo en la historia de la humanidad y del planeta. Nunca se ha bajado el 100% del espíritu a la materia. Se han podido bajar grados, partes, pero ahora estamos en esa integración de todos nuestros fractales al contenedor, bajar ese espíritu a la materia, cambiarle la tasa molecular al contenedor humano biológico y desde ahí cambiamos las redes neuronales, abrimos nuevas rutas de redes neuronales, cambiamos nuestro sistema nervioso central, cambiamos nuestro ADN. Nuestro ADN, que los arcontes nos lo limitaron a de 12 hebras activas de ADN que teníamos a 2, pues ahora hay seres que van teniendo. Yo ahora mismo tengo hasta la quinta hebra de ADN activa, hasta la quinta, ¿vale? Y sigo gradualmente. Tenemos que llegar a esas 12 otra vez, o sea, a vivir como vivían los antiguos lemurianos. ¿Qué es lo que también notas cuando estás en expansión de conciencia? Pasan las sombras negras delante de ti, no te ven. Y yo los veo a ellos. Y Akhenaton se troncha de risa, mi guía, y me dice, te están buscando, porque he liado alguna en el mundo de ellos, he rescatado alguna pieza álmica de alguien, lo que sea, y vienen a buscarme. Y los veo pasar las sombras negras delante mío. Y pasan al lado y no me ven. Y ahí ya se entiende que estás en otra frecuencia diferente a ellos. Sí, porque ya estás mucho más alto que yo. No te ven. Entonces, ¿qué pasa? Que no es una subida a quinta. Porque yo me estoy moviendo en quinta, hay veces que puedo bajar a tercera, hay veces que estoy en cuarta, hay veces que estoy en novena. Porque al final las dimensiones son estados del ser también. Depende cómo te encuentres tú, cómo tengas tus días, pero realmente somos la radio que contenemos todos los diales y podemos movernos por todos los diales. Podemos movernos. Si yo estoy en una frecuencia, suponte, lo que llaman 7D, y tengo que tratar con un paciente que está hecho polvo y está en 3D, yo tengo que bajar mi frecuencia a 3D a la altura del paciente y subirme con él a 7D. Pero yo no puedo trabajar al paciente de una frecuencia más alta, tengo que ponerme a su nivel, ayudarle y subirme con él para entenderlo. ¿Sabes? Entonces, realmente cuando tú estás en expansión de conciencia, todas las dimensiones son tuyas. Te mueves entre todas. ¿Vas a escuchar a los demonios? Sí. A los ángeles también. Y hablo de los verdaderos ángeles, porque todo es copia, todo es dual. Existe el falso universo, Matrix, con sus falsas dimensiones y falsos ángeles, y existe el verdadero universo, la conciencia, que es la única realidad, con los ángeles verdaderos de esa conciencia. ¿Vale? Existe la Confederación Galáctica que pertenece a la Matrix, con sus falsos ángeles, y existe la Confederación Intergaláctica que pertenece a los ángeles de la conciencia. ¿Sabes? O sea, todo es dual, todo viene doble. Todo tiene su lado falso y su lado verdadero, su lado falso, su lado verdadero, todo viene doble.
Aquí un poquito yo creo que resumido, no sé si me estoy explicando bien porque a Sí, veces sí, sí. es difícil poner en palabras estos términos. Yo los estoy viviendo, o sea, sí que hablo, no hablo de algo que vayamos a alcanzar. Sí es cierto que cada persona va en sus escalones y en sus niveles, pero es algo hacia lo que todo ser espiritual que viene de la fuente va a llegar, a lo que yo estoy ya viviendo de alguna forma. Sí, muchas gracias, Ana. Es mucha información. Para mí sí fue clara. No estoy seguro si para los que nos escuchan. Como yo te decía, yo soy mucho menos evolucionado, mucho menos, vamos, De eh, menos nada, Alex, tú no, eres no, muy, lo que eres no, muy humilde, de no, menos no, nada. no. Pero lo que me ha gustado decir ya de un par de años, 2, 3 años desde que tengo el canal, es que siento que la enseñanza en esta vida, que no es el sufrimiento, que no es toda esta cuestión de la competencia, ¿no? Eres ser un espíritu en este mundo material, que siento que es lo que estás diciendo, integrar estas octavas de otras dimensiones, como dices tú, estos cristales, todo. Y también me encantó cuando mencionaste al insectoide, porque en ocasiones tendemos a decir, bueno, reptiles, insectoides, todas estas, bueno, ellos también son parte de la creación, o sea, ellos también tienen Efectivamente. oportunidad. Y hay, así como hay dimensiones más altas, hay dimensiones más abajo. Y no hay que hacerle el, no, las de abajo no las quiero. No, sí, son parte de, es como, como dices tú, en la estación digo, FM, por ejemplo, en la frecuencia FM, pues hay estaciones desde creo que el 88, 89, 90 hasta el 108, 107. No significa que una sea mejor que otra. O sea, es simplemente diferencias y siento que pasos importantes. Yo sé que he sido también reptil y lo acepto. No he tenido la experiencia que tú tuviste, de que se me aparezca en meditación y todo, pero lo sé. Y entonces, lo único que me queda es, eh, así como sé que fue un reptil y he sido otras cosas, urma y otras cosas, pues entonces todos los reptiles y todos los insectos, insectoides y demás, pues algún día van a hacer otra cosa, van a estar en otra frecuencia. Entonces, eh, es donde ya empezamos a este juicio humano, que es muy común en esta realidad de decir buenos y malos, y pues, como dices tú, la Federación Galáctica. Yo también siempre he tenido mis dudas. Se dice por ahí que las Pleiades son los Anunnaki evolucionados, crecidos en frecuencia. Entonces, porque también se habla maravillas de las Pleiades. Yo sé que también he estado ahí en las Y los Pleiades. hay negativos Ya. también ahí, en los Claro, Pleiades, positivos y claro. negativos ahí. Y hay reptiles buenos también, como También. dices tú. Entonces, si vencemos estos juicios, pues entonces ya empezamos, como dices tú, a arropar todas estas dimensiones. Yo siento que la evolución es la expansión. Es este humano de miles de años, de dos bandas de DNA, o como se mencione, en inglés se le conoce como strains, o sea, dos hilos, perdón, dos hilos de DNA. En mi caso me han dicho que tengo tres y voy para cuatro. En tu caso ibas para cinco, ya estás, vas en una Estoy en 5 expansión. ya. Estás en cinco, ya, Estoy en ya. 5 ya. Bueno, y es por una razón de ser. Imagínense si tuviéramos las 12, este mundo no sería como está ahorita. O sea, habría una expansión total y es donde yo sí siento que es el cambio tan maravilloso que dices tú que está pasando. Como dices tú, vinimos aquí a integrar y cambiar y comportarnos diferente, comportarnos como espíritus, no comportarnos como seres que me perdonen porque sienten que a veces soy un poco negativo en decir que somos parásitos. O sea, como nos comportamos con la naturaleza, es como un parásito. De cierta manera, digo, y siento que esta evolución que se va a dar, esta integración, esta 5D, va a hacer que el humano evolucione y de cierta manera esta Matrix deje de existir o ya no sea tan importante o no les dé su efecto, porque como bien dices tú, esta Matrix funciona por medio de tus emociones, tu energía, tú les entregas. Si tú estás en ira, en enojo, en separación, en violencia, si tú sientes odio, sientes todo esto, todo eso no tiene justificación. Todo eso lo que haces es les das. Creo que lo dijiste la palabra luz, Luz. luz. Es que lo he Es escuchado que en no lo sé inglés. decir bien. Yo el inglés se me da muy mal, ¿eh? Es que en Pero sé que inglés es parecido. Es creo como que el es L-O-O-S-T, ¿puede ser? Escrito. SH, creo. O S, vale. L-O-O-S-H, creo.
Tú lush. acláramelo porque yo no sé Ok, inglés ni sí, francés y lo digo fatal. lush. No, no, creo que se dice lush, lush. Es Vale, como una especie de energía creada por todas estas emociones que sí, alimenta a seres de vibraciones más abajo, que ellos han elegido, es su elección, no tener su propia luz y entonces tú les das esa energía cuando dilapidas tu luz en estas emociones. Luz. Entonces, de eso funciona el mundo, esa es la energía del mundo. Si tú dejas de ver las noticias, si tú dejas de odiar por odiar, si tú ves a alguien de otra tez de piel, si tú eres claro y la persona es oscura, si la persona es de otro país, si la persona es de otra altura, si la persona es de otra dimensión de peso, y tú lo que ves es un hermano, ves un ser de luz, ves a alguien a la par que tú, ya estás evolucionando a la luz. Esa es la evolución que yo siento. Y eso, como dices tú, va a venir de esta energía crística, que Cristo tendemos a irnos a la Biblia, a la cuestión religiosa. Hay una no tiene que ver, es otra cosa. energía crística de luz, de la luz, y es el amor puro, incondicional y sin juicio. Es donde siento que vamos a... Y sí, sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Yo le he dicho muchas veces que siento que la New Age pura, el canal Gaia, no sé si lo conozcas, Saúl, No lo conozco. pero es prácticamente estas Mateas de Estéfano y demás, es una religión. O sea, vieron esto y dijeron, esto lo tenemos que hacer un comparten, o sea, hacer o sea, hacerlo, meterlo en que no se salga y lo hacemos una religión y le llamamos New Age así. No hay un deber ser, no hay que seguir unos ciertos pasos. Esto va a venir. Ya te vino a ti, evidentemente, nos va a venir a todos, yo siento. Y lo más importante es aceptarlo y trabajar en él, como dices tú, en integrar en este cuerpo todo lo que somos. ¿Sabes cómo me ha estado viniendo a mí? En que tengo un gran interés de descubrir mis fractales. Ya ahorita estoy con lo Urma, con Labianos, con estos fractales que yo sé que me han venido intuiciones, sueños, meditaciones. Y entonces yo al descubrirlo, pues entonces siento que estoy Integrando. integrando. Y también me han venido los de abajo como reptil, ¿no? Y sí Claro. causa un conflicto, porque dices, no, yo cómo puedo ser un reptil. Claro que puedo ser un reptil. Nosotros siempre nos Claro, queremos ver con las alitas y que como angelitos, no claro, o de un claro que puedo contenedor ser un que no sea reptil. tan bonito. Y claro que de seguro he hecho cosas buenas y cosas no tan buenas. Pues claro, pero el aceptar, y como dices tú, cuando este ser, que eras tú mismo, se presente y sientes este amor puro, es porque también este ser está integrando de cierta manera todo esto que tú, todos tus fractales y esta evolución. Y bueno, con esto ya paso mi comentario, si gustas continuar. Gracias. Esos fractales, fíjate que hay gente que se pregunta, ¿cómo hago yo para integrar mis fractales, no? Pero claro, es muy importante a día de hoy la meditación. Y hablo de una meditación, no de ver un vídeo en internet que te hace una visualización creativa y te dicen, "Ah, ahora estás subiendo una montaña, descargando mochila y quitando las cargas emocionales". No. Eso es una visualización creativa que está bien para desestresar, quitar cargas, etcétera. Pero meditar realmente es aquietarte y es vaciarte. Aquietarte y vaciarte. O sea, meditar es respirar hasta el abdomen, dantiene inferior, el ombligo, el sacro, hacer esa respiración que hacen los bebés, que los bebés nos enseñarían mucho. Cuando ellos respiran, se hincha su vientre. Luego, a medida que somos adultos, ya vamos haciendo una respiración más o diafragmática o pulmonar y ya no respiramos correctamente. En la meditación tienes que respirar hasta el vientre. De ahí del vientre, luego tienes que cerrar los ojos y con los ojos cerrados ligeramente inclinados hacia arriba. Cuando tú tienes los ojos cerrados y los inclinas ligeramente hacia arriba, los ojos van a hacer ciertos movimientos arriba y abajo que se llaman registros. Ahí estás en estado alfa. Cuando los ojos te hagan los registros, estás en estado alfa. Luego tienes que buscar como si con los ojos cerrados buscases un punto medio blanco que está en el medio del tercer ojo. O sea, como si quisieras encontrar los dos ojos yendo hacia el medio y buscando un punto blanco. No es que vayas a ver el punto blanco, pero como enfocándote en ese medio. Y cualquier pensamiento que te llegue, tienes que dejarlo pasar de largo como si fuera un pájaro que pasa por el cielo y no deja huella. Es decir, tú no estás haciendo la meditación con cada pensamiento, te distraes y sigues al pensamiento, y más las mujeres que somos emocionales,
y que tenemos todos los pensamientos encadenados con todo, o sea, el niño con el colegio, con el director del colegio, con la vecina que me encontré al lado del colegio y la otra vecina que me fui al mercado y compré y la mujer encadena todo, la mujer es como que todo lo encadena emocionalmente. Entonces, tenemos que aprender a dejar pasar los pensamientos de largo sin enfocarlos, sin que eche raíces esos pensamientos unos con otros. Si te distraes, vuelves otra vez a respirar abdominalmente y a buscar el punto medio. Lo puedes hacer sentado o tumbado, porque hay gente que te dice la meditación tiene que ser sentada, espalda recta, la cabeza alta. Yo, por ejemplo, que tengo un desvío desde niña en la columna, para mí estar en esa postura es incómodo. Y si estás incómoda no vas a ver bien. Yo siempre he meditado tumbada. De hecho, yo la primera vez que conocí a Kenaton, mi guía, se me apareció flotando a un palmo de mi cara en meditación. Yo no sabía quién era. Yo tuve que buscar en Google imágenes de faraones antiguos porque sabía que era un egipcio, pero no sabía quién era. Y ahí lo vi en imágenes de faraones antiguos en Google, el que se me había parecido, que era Kenatón. Pero si yo no hubiera insistido en meditar, no hubiera conocido a mi guía. No hubiera visto muchas cosas que he visto en meditación, no me hubiera convertido en océano y haber vivido la experiencia oceánica que viven los yogis si no hubiera intentado meditar. Antes de conseguir ver algo en meditación, yo tuve 25 intentos de meditar de 1 hora cada intento. Y yo salía cabreada de las meditaciones y decía, no he visto nada, la gente ve cosas y yo no veo nada. Y un intento un día de 1 hora, otro intento, yo seguía intentando. Fue aquel día que entré a la meditación sin expectativas de nada. Si veo, veo y si no veo, no veo. Pues ese día me vi convertida en todo el océano. Pero la sensación fue increíble porque lo experimentas, lo vives. Y sentí que todo mi cuerpo era líquido. Y no me había convertido en líquido, exactamente. O sea, yo seguía siendo materia, ¿no? No era líquido, pero tuve totalmente la certeza y la sensación de ser un cuerpo de líquido. De ser ese cuerpo de líquido me vi siendo el océano. Me vi siendo la gota más pequeña, la ola enroscándose y todo el océano, pero a la vez es que me sentí que era todo eso junto y por separado. O sea, era todo el océano, la ola y la gota junto y a la vez era todo ello por separado. ¿Qué es lo que te enseña esa experiencia? Que luego me enteré que esta experiencia la habían tenido algunos yogis y la llamaban la experiencia oceánica. Te enseña que aunque tú te puedas experimentar como partícula en un contenedor, el espíritu se experimenta en el contenedor, nunca dejas de ser el océano. Nunca dejas de ser ese océano. Aunque te sientas como la pequeña gota de ese océano, nunca dejas de estar unificada a ese océano. Aunque a veces nos sintamos separados de la fuente, nunca dejamos de ser la fuente. Y la ola me hacían sentir que eran como cuando nosotros nos juntamos, las pequeñas gotitas, partículas se juntan por grupos afines, que van juntos a la par a un mismo cometido. La ola era como cuando nos juntamos en afinidad y frecuencia vibratoria con otras personas que vibran como nosotros y hacemos un avance, ¿no? Pero realmente me estaban diciendo, no hay separación entre los grupos de personas que te encuentras entre la gota y el océano, todo está unido, todo es uno, todo es el uno. Sí, me vino a la mente ahorita que lo estabas mencionando un pasaje de un poema del increíble, a mí me encanta, poeta sumeriano Rumi, no sé si lo hayas visto. Muy Rumi bueno. es A mucho buenísimo también. y más o menos decía así, no eres una gota en el océano, eres todo el océano en una gota. Y para mí eso es tan Exacto. importante porque para mí eso es la definición del todo, es la definición de la creación. Eres el creador en un pequeño pedazo del todo. Y todos juntos hacemos el todo, ¿no? Y eso también habla de la importancia de todos los pedazos, como si fuera un rompecabezas. Si a un rompecabezas le falta un pedazo y eres tú, la creación no está completa. Exacto. Te necesitamos como parte de la creación. Entonces, para mí, muchos otros pasajes muy hermosos que hablaba de esto, pero eso yo lo interpreto como la unidad, o sea, el océano, eres todo y eres la gota y el océano, y no hay diferencia entre, y como dices tú, se junta la ola y es estos experiencias que tenemos de juntarnos con otros y unirnos, pero si vemos, siempre el océano es armonioso, ¿no? O sea, se mueve en armonía y por eso yo creo que la creación, el universo, estoy en desacuerdo, es que tiende al caos, no, no, está en caos tendiendo a la armonía. O sea, vamos, como dices tú, integrando toda esta información, todos estos fractales que tenemos, hasta los de abajo, hasta el insectoide estaba en armonía, era amor puro, o sea, no había nada. O que se veía feo. Bueno, eso, y Es un contenedor. es un contenedor, y eso no quita que sea parte. Y entonces, aceptar, no rechazar. Hemos sido muchas cosas. Y como vayan intentando descubrirlo, hay
hay que estar preparados para aceptar. Y todo Fíjate lo eso, que dices del caos, Alex, disculpa si te corto, no, no, porque no, tú adelante, me por favor. dices, Sí, sí. lo que dices del caos, tenemos el ejemplo de un grano de arena que entra en la ostra y por fricción se convierte en perla. Entonces, yo me he encontrado, a mí llevan 12 años haciéndome magias negras, ataques de demonios, interferencias arcónticas de todo tipo, seguimientos en la calle, o sea, yo he vivido prácticamente de todo, he tenido embarazos híbridos, abducciones, he vivido de todo. Conozco todo el lado caótico de lo que llamamos oscuridad y todo el lado luminoso también. Y te puedo decir que los arcontes, muy a su pesar, te llevan a la luz. Porque a mí, si en algo me han entrenado los arcontes a través de los programas que ellos hacen, ya hicimos el vídeo de programa, las programaciones que ellos te meten, si algo me han enseñado es a hacer PNL positiva. Cuando ellos te atacaban con tanto programa negativo, te obligaban a hacer una PNL positiva para defenderte de esos programas. Cuando ellos te han hecho sentir que eras insignificante, que estabas sola, que no tenías poder, porque ellos te llevan a eso, al final ellos mismos te hacen tomar tu poder. Y al final te das cuenta que ellos, muy a su pesar, son como ese grano de arena que entra en la ostra y que por la fricción que te hacen los arcontes, te conviertes en perla. Te llevan a la mayor luz. O sea que al final todo trabaja para la luz, al margen del papel que haga cada uno y al margen de que la oscuridad se alimenta de nuestra energía de luz hasta que dejamos de ser alimento porque ellos mismos nos entrenan. O sea, a mí no me podría decir nadie cuando yo empecé a ver espíritus como medium de muy jovencita que yo los tenía pánico. Yo corría escaleras abajo cuando me aparecía alguno. A mí me daba terror ver un espíritu. Y a día de hoy veo demonios y me enfrento con ellos. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a vencer ese miedo a un espíritu normal, familiar que se me aparecía? Yo tenía miedo a que yo a día de hoy iba a enfrentar demonios y iba a trascender todos esos miedos. ¿Quién me enseñó a trascender todos esos miedos? Los mismos que me metieron al miedo, los arcontes. Ellos te meten al miedo, ellos te meten a que tú sientas falta de poder, a que te sientas poca cosa e insignificante y al final tú te creces con ellos y al final ellos te dan tu poder y te ayudan a vencer el miedo. Es curioso, ¿no? Ellos metiéndote a lo que temes, porque realmente al final los miedos solo se pueden vencer trascendiendo y traspasando por ellos. No hay otra forma de vencer un miedo que enfrentarlo. Cuando ellos te obligan a enfrentar esa falta de poder que te quieren quitar, esa insignificancia que te quieren hacer sentir que eres, ¿no? Y cuando te ponen tantos palos en las ruedas por todos los lados, tantas trampas, ¿no? Cuando te hacen esos programas que te atacan la garganta con la sensación de que tienes guindillas, pimienta y demás, o que te hacen que te sepa la boca vinagre y sal porque te meten programas de vinagre y sal en la boca a veces, ¿no? Y tú te das cuenta que puedes cambiar el programa de ellos en la boca y ordenar que tu boca sabe a miel, por ejemplo, y empezar a sentir sabor a miel, y te das cuenta que eres alquimista y que cambias un programa negativo que ellos te meten con un mal sabor en la boca a un programa de miel, y lo estás cambiando tú y sabe a miel, y te das cuenta de que tienes el poder sobre ellos, porque una energía alta tiene mayor poder que una baja, pero no quita que ellos me han llevado a tomar mi poder, porque de tanto ataque me han hecho tomar el contraataque de alguna forma, la defensa, y no una defensa de luchar contra ellos, sino de crecerme ante ellos, que es diferente. Porque si luchas con un arconte le das poder a ellos, ellos se alimentan de lucha. Pero si tú los utilizas a ellos de entrenadores, te creces con ellos y entonces te autosuperas a ti misma, trasciendes los miedos que te quieren meter y te das cuenta que al final tienes un poder bastante grande, incluso de ser alquimista, de cambiar una sensación de sustancias que te meten con sus programas en la boca, cambiarlo a una sustancia dulce. Tienes el poder de la alquimia y tienes el poder, cuando estamos en expansión de conciencia, nos damos cuenta de todas las capacidades o siddhis que tenemos como seres espirituales que a veces llamamos capacidades mágicas, pero que realmente son las capacidades que nos pertenecen por derecho divino como seres espirituales. Y que cuando estemos en esa expansión de conciencia, vamos a empezar a tener telepatía y saber pensamientos de personas. Yo solo me tengo que enfocar en una persona para saber que esa persona ha estado hablando de mí. No me llega lo que habla de otras personas, pero sí lo que habla de mí. Me llega todo. O sea, conozco la verdad de las cosas, la telepatía. Se te activa una capacidad sanadora en las manos que yo que he sido sanadora de muchos años atrás, y ahora cuando yo activo la energía, yo antes a lo mejor me tiraba en un chakra dándome energía media hora. Ahora no puedo pasar de 10 minutos en un chakra porque me empiezo a quemar. Porque el caudal que manejo de energía crística en las manos es mucho más fuerte que el que manejaba anteriormente cuando no estaba en expansión de conciencia. Y 10 minutos en un chakra ya me quema. Porque está metiendo mucho más caudal de energía y una vibración más alta. Antes yo daba 1 hora de energía a las personas cuando trabajaba con alguien a distancia. Ahora me dice Akenatón no más de 20 minutos porque la Sí, energía que suelta es porque mucho ya, más alta y más limpia, más pura, hace un efecto mayor. Te claro. das cuenta que tienes capacidad autosanadora y de sanar a otros. No solo eso, imagínate que al vivir en expansión de conciencia, yo imagino
esa expansión de conciencia como si fuera una energía semitransparente brillante. La imagino así, que esa energía, como la conciencia vive en todo lado, yo puedo trasladarme a cualquier lado, porque cualquier lado es yo, porque yo ya estoy ahí. O sea, la conciencia es todos los árboles, los mares, las hormigas, las montañas, los ríos, todo el universo es la conciencia. Y si yo soy esa conciencia, yo ya vivo en todo lado. Por lo tanto, para viajar solo tengo que enfocarme en un lugar donde ya está mi conciencia. Sin salir de aquí, estoy allí, porque ya vivo allí. Ya soy esa conciencia que también vive en otra persona, en otro lugar. Una persona que me dijo que le dolía la rodilla y expandí mi conciencia a su rodilla. No como una rodilla ajena a mí, sino como que esa rodilla también era mi conciencia. Así que hice como si ese campo energético semitransparente se expandiera a esa persona y a su rodilla. Y cuando llegué a su rodilla, a esa persona le salió una entidad de la rodilla, que era un tipo de demonio, y se me vino a mí y me noté una garra de 3 dedos en la cadera. Y hice así, como yo llevo las pulseras consagradas los 5 elementos, en cuanto hice así, los 5 elementos, la carga de las pulseras la quitó la entidad. Pero imagínate poder curar a alguien solo expandiendo tu propia conciencia a ese alguien. Ahora, cuando ese alguien llegue a la expansión de conciencia como yo, también podrá expandir su conciencia y quitarse un dolor, ya ni siquiera con las manos, sino poniendo tu conciencia en ese dolor. Imagínate que a mí me duele la nuca y yo estoy en expansión de conciencia, pero he tenido un mal día con la almohada, he dormido mal y me duele la nuca. Yo empiezo a enfocar toda la conciencia en el dolor, sin huir del dolor. Me centro en sentirlo más, ese dolor, o sea, cómo se siente ese dolor. Enfoco conciencia ahí. Y donde tú pones la conciencia, el dolor se evapora. Das la orden, liberarme de la causa de este dolor. Empiezas a enfocar la conciencia en el dolor, enfoco. Estoy ahí sin irte a ningún lado. Solo toda tu conciencia está en la nuca. No estás en ningún otro lado más que en la nuca. Enfócate, mantén el enfoque ahí. Pon toda la conciencia y la conciencia se carga el dolor. Lo quita. Y si tienes una entidad en esa zona, te quita la entidad porque no aguanta la observación de la conciencia, el enfoque de la conciencia ahí. Imagínate poder hacer estas capacidades, son nuestras, de todos. No es que las tengo yo. Yo digamos que voy unos escalones quizás delante de otra gente porque me tiran muchísimos años de mi vida desde los 19, tengo 55 trabajando en mí. Entonces todos esos años algo me han hecho de limpieza, ¿no? Pero no quita que todas las personas que vienen de la fuente van a llegar a esto. Imagínate lo que es saber la verdad, o que alguien esté hablando con otro alguien de ti, tú escuches la conversación de esas dos personas porque es de ti, te llega a ti. Que a mí me hacen una magia negra, un mago negro, y quito la magia con velas, y yo escucho la mente del mago negro y me está insultando y diciendo, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué me encuentro mal? ¿Qué me está llegando? Y es su propia magia, que yo quita la mía y la he ido de vuelta. Y escucho el pensamiento del mago negro, porque al haber hecho él algo hacia mí, ha conectado conmigo, yo le puedo escuchar. O que me diga que Natón, no te enfoques en la luna, no la mires. Porque los que estamos en expansión de conciencia, al estar en todo lado, podemos, al enfocarnos en un lugar, nos metemos en ese lugar y nos traemos lo que hay allí. Y como la luna es negativa, Kenaton me ha dicho, no mires la luna, porque te vas a proyectar y vas a traer parte de la energía que hay allí, así que no la mires. Tenemos que tener cuidado cuando estamos en expansión de conciencia en qué nos enfocamos, porque el observador, la energía enfocada, la conciencia enfocada ahí cambia. Eso o nos traemos, si hay alguna carga negativa, nos la traemos y la quitamos de donde esté. Somos limpiadores. Cuando vives en expansión de conciencia donde haya cargas densas, las vamos limpiando. Se te activa esta capacidad sanadora con la conciencia o un mayor nivel de caudal energético en las manos, lectura de pensamientos, telepatía de otras personas, saber dónde está la verdad y la mentira teniendo certeza de esa verdad. O sea, sabes cuando alguien te está mintiendo y te pone una sonrisa, lo sabes. No te engañan. Puedes hacer que, vale, acepto que me estás contando este cuento, pero no me lo... Sé la verdad, ¿vale? Sé la verdad. Sí, sí, sí. Eh, No, no, te creo totalmente y hay algo bien interesante que mencionas. Yo también soy creyente que todos tenemos las mismas capacidades, yo le es de llamo todos. desarrolladas. O sea, que es lo mismo, lo más sencillo. Digo, tú y yo somos más o menos de la misma edad y nos acordamos de los radios y los, etcétera. Ahorita ya los jóvenes ya no tanto, pero lo más sencillo es su celular. Tiene una sección, una cuestión de volumen. Bueno, si el volumen está hasta abajo, el celular no suena. No suena. Entra una llamada, entra un mensaje, no suena, no suena. El volumen está en cero. Si está tenue, suena tenue. Si está al máximo, que es donde te estás acercando tú de seguro, suena muy fuerte, muy obvio, muy así. Es lo mismo, estas capacidades ahí están para todos nosotros, son regalos del universo, como también pienso, y lo quería mencionar porque lo mencionaste hace unos minutos, del estado alfa. eh, el estado alfa, según yo, también es el estado del sueño, es el estado que se alcanza durante el sueño. Entonces, para mí el sueño es un regalo porque
aunque no tenemos tanto control sobre el sueño y estamos en inconsciente, siento yo, el regalo del universo, es decir, todos durante la noche o el día, cuando duermas, tienes esa capacidad de estado alfa de entrar en esa relajación y en esa meditación. Totalmente de acuerdo como lo explicaste. Yo he estado intentando últimamente la meditación por respiración. O sea, enfoque en la respiración, respiración, respiración. Los pensamientos es muy complicado explicarlo porque el estado Zen habla que su extremo, el estado budista Zen, si ves al Buda, mátalo, es un sentido figurado, que significa llega a la mente el Buda, e inclusive siendo el ser supremo, desaparece de tu mente, lo dejas pasar. Entonces, me gustó mucho cuando mencionaste que es como un pájaro, porque si atendemos el pensamiento, si lo quieres contestar, no estás dejando ir el pensamiento. Ah, es que necesito ir al trabajo. Ah, no, espérate, es que estoy meditando. No, pues no, es déjalo ir. Déjalo y enfócate solo en la respiración, como dices tú, y no sabía yo esa técnica de subir los ojos, lo voy a probar, te voy a decir cómo me va, pero es simplemente entrar en un estado total de relajación en que hay un vacío de ideas, que hay un vacío de pensamientos, que hay un vacío, entonces es el famoso vacío, ¿no? Que suena muy feo, muy hueco, pero se te abre todo, se te abre todo. Y hay mucha gente que siente que lo ahí puede afirmar, que puede, se te abre todo. Eres, eh, empieza todo a hacer sentido, ¿cierto? Cuando tú te acostumbras a ser meditador por muchos años, ¿no? Yo llevo de muy jovencita meditando. Yo ahora llega un momento que prácticamente no tengo que relajarme tanto, entrar en un estado de meditación. O sea, cuando ya estás en la expansión de conciencia, otra de las cosas que nos pasan es que cerramos los ojos, hacemos 7 respiraciones abdominales y prácticamente yo en 5 minutos empiezan a llegarme imágenes de todo. Imágenes de todo. No solo eso, imagínate que, claro, yo sigo viviendo en un mundo dual y sigo teniendo alguna fuerza gente que hace magias y cosas que intentan atacar. Bueno, pues yo veo los magos negros con quien se están relacionando, lo que me están haciendo en la mente en una película. Veo todo lo que están haciendo. ¿Sabes? O sea, cualquier cosa que alguien haga relacionada conmigo, sea magia negra o sea un acto de bondad, o hablen bien de mí o hablen mal, me llega en esa conciencia. O sea, llega, no hay secretos. Lo mejor de vivir en la conciencia es que no hay secretos. O sea, nadie te puede mentir y tú no puedes mentir a nadie. Si hay algo oculto para ti que tenga que ver contigo, ese algo oculto se abre y se desarrolla. ¿Lo ves? ¿Lo ves? O sea, no tienes dudas de nada. Sabes si alguien te está haciendo magia porque vas a ver al mago negro, la maga negra que habla con el mago, lo que van a hacerte y en qué forma, porque lo estás viendo en la película. Y te está llegando y además no te hace efecto la magia negra. Yo porque soy altamente empática y sé a lo mejor dónde me ponen las agujas porque por empatía tengo tanta sensibilidad que siento, pero no me dañan, o sea, no te pueden dañar. Cuando estás en conciencia expandida te pueden hacer magias, las peores que hay no te afectan. Otra cosa es que las puedes sentir porque eres altamente empática y sensitiva y las puedes sentir lo que te andan haciendo, pero no te afectan. O sea, ningún ser oscuro puede tocar a alguien que vibra alto. Es lo que te digo, que pasan las sombras negras delante de mí y yo les escucho con la clariaudiencia dónde te has metido, que no te encontramos. Y yo los veo pasar delante y me están buscando. Y me guía que Nathan se parte de risa, ¿no? De, ya están buscándote y se piensa que te van a encontrar. No me encuentran, no estoy en la frecuencia de ellos. Pero sin embargo yo los veo a ellos, ¿no? Eso pasa cuando desencarna un ser humano. Que desencarna lo tenemos a nuestro lado y a lo mejor él nos está viendo siempre a nosotros. Nosotros a él no le vemos porque no estamos en la frecuencia. Pero cuando llegas a expansión de conciencia también ves los seres blancos. Y es como que todo está interconectado. O sea, yo he llegado a abrir un libro. Estuve un tiempo que leí un libro de los pleyadianos mensajeros del alba de Bárbara Marciniá y abrí el libro y entraron 3 seres al comedor donde yo estaba leyendo el libro y le digo a Kenaton, ¿y estos 3 que acaban de entrar quién son? Eran semitransparentes con un poco de dorado. Y le digo, ¿quién son estos? Y me dice, has abierto el libro de los pleyadianos, estás leyendo de ellos y han venido porque has conectado, te has proyectado con ellos a través del libro. Imagínate que cuando vives en la conciencia, tu conciencia se proyecta a todo lo que haces, a todo lo que ves. O sea, tú puedes abrir un libro y como tú eres una inconsciencia con el autor del libro, con el libro en sí, con quien ha escrito el libro, tú puedes conectarte al autor del libro y si ese libro habla de ciertos seres, te conectas a esos seres. Yo ahora tengo que tener cuidado, por ejemplo, si alguien me manda, yo qué sé, una psicofonía de un ente negativo por un audio. Te voy a mandar una psicofonía de un ente negativo, no me la mandes. ¿Vale? Porque mi conciencia se va a proyectar y voy a traerme parte de la energía de ese ser.
Tenemos que tener más cuidado con quién conectamos, con quién no, porque sentimos todo más y porque nos proyectamos a esos seres o a esos objetos y nos llega. También me ha pasado cosas que no me pasaban antes, de estar viendo una copa de cristal que es así un poco redonda, que me la trajeron de Glastonbury, una amiga, que era para quemar inciensos, una copita de cristal. Y un día me pongo a ver la copa de cristal y estoy viendo imágenes de cosas que pasan en mi vida y que están haciendo por detrás otra gente y veo todas las imágenes, me veo a mí sentada en el ordenador en la copa de cristal, veo una entidad delante y tal, veo escenas. Y digo, si yo no veía nada en la copa de cristal, ¿qué me está pasando? Y me dice Akhenaton, y más cosas que van a llegarte en esa expansión de conciencia. Claro, ahora ando detrás de querer comprarme una bola de cristal para empezar a ver en ella, porque yo no veía en bolas de cristal, yo no veía en cristales y ahora veo. Yo no veía los marcos de las puertas siendo energía y ahora los veo así. Yo no me proyectaba tanto a los sitios cuando alguien pudiera estar hablando de mí y saber lo que esa persona ha hablado con otra de mí en otro lugar. Y yo ahora lo sé. O sea, se abre todo, los secretos se terminan. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en expansión de conciencia y los secretos se terminan, cualquier ser que te quiera mentir, aprovecharse de ti, engañarte, cualquier cosa de esas, tú lo ves. Ves la verdad de las cosas. Ese ser te puede poner mil justificaciones, pero tú ves la verdad de las cosas. ¿Sabes? O sea, es vivir, estamos viviendo en el mismo planeta que todos, pero de otra forma, porque tú ya no estás, esas capacidades que se te activan, te puedes autosanar, puedes sanar a otros expandiendo la conciencia, empiezas a ver los marcos de las puertas diferentes, no te agotas, no te cansas, tienes mucha energía, quieres dormir, no puedes dormir, y dices, ¿por qué no duermo si antes dormía? Y claro, tu guía te dice que no tienes necesidad de dormir como antes. Tampoco tengo necesidad de comer como antes. Entonces, claro, todo el cuerpo está cambiando la tasa molecular. Y los humanos durante mucho tiempo hemos sido de una manera y queremos hacer las mismas costumbres que hacíamos antes. Y si no duermes, lo ves un problema en lugar de ver que es que no lo necesitas porque estás recargada. ¿Sabes? Exactamente. Bueno, Ana, muchas gracias. Ya más o menos llevamos una hora de tiempo. Se pasó muy rápido, como siempre. Muy rápido. No sé si tengas algo más que quisieras agregar para finalizar. Pues simplemente decir a las personas que venís de la fuente, que sois espíritus, que esto se va despertando en todos gradualmente, que ya estamos en ello, que es un proceso, que intentéis bendecir los alimentos que coméis y el agua que bebéis para que ese agua también entre bendecida sin tóxicos, limpiaros de los tóxicos lo más que podáis, comer sanos, salir a la naturaleza, descalzaros en la naturaleza todo lo que podáis, tomar el sol, porque eso os va a ayudar a que eso se acelere más ese proceso y sobre todo repartir a los demás todo el amor y toda la bondad que podáis, porque lo que dais es un boomerang que regresa a vosotros, poco más. El proceso sigue su curso y el que viene de la fuente, de alguna manera va a expandir la fuente dentro de él y son pasos que nos van a llegar a todos, cada uno en sus escalones. Todo río va a llegar al mar. Unos ríos llegan antes, otros después, pero todo río va a llegar al mar. Totalmente de acuerdo. Esto le va a suceder a todos. Es una Así es. simple cuestión de tiempo. Entonces, fíjense qué maravilloso cuando... Y yo agregaría, Ana, que lo acepten, que no se resistan. Sé que hay mucha gente que está sintiendo cambios y se está polarizando, que significa que los está rechazando, como diciendo, no, 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 ¿qué me está pasando? Yo no soy esto. Ahí entra un poco el miedo, entra un poco alguna connotación religiosa, alguna cuestión así. Entonces, acepten, esto nos está llegando y las recomendaciones son fabulosas, el sol. Esta energía crística se siente, se absorbe, está en todos lados, está en otras personas, está en la naturaleza, está... Entonces, todo esto simplemente ustedes como una antena reciban, tengan su discernimiento, porque pues como bien explicaban, hay todo tipo de seres. Yo les llamo confundidos, estos Sí. seres oscuros, están confundidos, están ahí, sí, están Tiene su haciendo otra papel. vez, haciendo su papel, exactamente. Entonces, pues están confundidos. ¿Verdad? Eh, entonces, muchísimas gracias, Ana. Muy A interesante ti, como Alex, por siempre, ¿no? invitarme. No, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Y te mando un saludo y un fuerte abrazo, Fuerte Ana, hasta abrazo. España. Gracias, Alex. Gracias, gracias. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No es lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti, tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo?
Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.